Estamos teniendo unos problemas con internet, pero enseguida lo vamos a resolver. El próximo fin de semana es el campamento infantil. ¿Cuántos papás lo saben? Ok. ¿Cuántos papás van a mandar a sus niños? No hay muchas manos. Bueno, pues anímese porque es un evento muy importante en el que los niños pueden pues conocer otros niños, desde luego también divertirse. Hay tiempo para nadar, tiempo para jugar, desde luego también tiempo para alabar al Señor, para recibir palabra de Dios, ministración. Es muy hermoso lo que se puede hacer, lo que hemos hecho habitualmente en los campamentos, y los niños, la verdad es que resultan muy bendecidos cada vez que tenemos un evento como este. Entonces, si usted tiene la oportunidad de mandar a sus hijos, hágalo. Tenemos un grupo de jóvenes y señoritas que pues disfrutan servir al Señor, les gusta mucho hacerlo, yendo a cuidar a los niños, y lo hacen muy bien además. Tenemos jóvenes que han hecho esto por muchos años ya y cuidan muy bien a los niños, la verdad es que así es. Entonces usted no se preocupe por la seguridad de sus hijos, de sus hijas. Van con nosotros estos muchachos y muchachas ya muy especializados en el tema, y siempre es un gozo servir de esta manera a los niños, y pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da este año de volver a organizarlo después de ya 3 años de haber interrumpido la actividad por el tema de la pandemia. Nuevamente se vuelve a retomar y damos gracias a Dios por ello. Muy bien. El tema de esta mañana, la identidad en Cristo. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno siempre, Señor, para con nosotros, tus hijos, y tu bondad permanece por todas las generaciones, Señor. Gracias porque nos has permitido estar esta mañana en este lugar para aprender más de ti, estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Acaso mi vida tiene sentido? Yo creo que son preguntas, hermanos, que nos hemos hecho todos y todas en algún momento de nuestra vida, ¿no es cierto? Son preguntas importantes porque su respuesta, la respuesta a estas preguntas, nos da sentido y propósito. Queremos que nuestra vida tenga sentido, ¿no es cierto? Queremos ser y sentirnos útiles e importantes, sobre todo para las personas que nos importan. Queremos sabernos importantes, queremos saber que les importamos a estas personas y que lo que hagamos, poco o mucho, valga la pena. Es un principio, digámoslo así, de utilidad, ¿no? Cuando un celular, por ejemplo, termina su vida útil porque ya es obsoleto, no sé si recuerde usted los celulares análogos, pues yo creo que ya ni servicio hay para esos celulares, ¿no? Porque ya las redes que hay en las antenas y en las redes de celulares de telecomunicaciones ya son para otro tipo de dispositivos. Y aunque usted vaya a un centro de estos de servicio de telefonía celular, pues seguramente le dirán: ese celular ya no le puedo yo dar servicio porque ya es obsoleto. Y a veces nos sentimos así, obsoletos, porque en nuestra vida pensamos y llegamos muchas veces nosotros mismos a la conclusión
de que ya no tiene sentido. Porque a lo mejor antes, años atrás, nos necesitaban ciertas personas, o en la actividad que hacíamos éramos útiles, y de repente pues pasamos a las filas, quizás, ¿no?, hasta del desempleo, en donde nos dijeron: ya no te necesito. Y a veces esa actitud o ese sentimiento también ocurre dentro de las paredes del hogar, donde los hijos, por ejemplo, que en un primer inicio pues son totalmente dependientes de los padres, puede llegar el momento en que esa dependencia ya no se requiera, ya no exista, porque los hijos crecieron, los hijos ya pues son hasta cierto punto en algunas tareas o en muchas independientes. Y sobre todo, particularmente cuando se casan, cuando los hijos se casan. Y puede llegar el momento en que la persona, hombre o mujer, no importa, piense o sienta que su vida ya no es tan útil como antes, cuando menos. Y entonces entra en juego, entra en jaque allí el tema que estamos estudiando el día de hoy sobre la identidad. Es triste cuando una persona siente o piensa que ya no es importante para los demás y sobre todo para los más cercanos. Necesitamos, hermanos, sabernos amados, sabernos necesitados. Necesitamos saber que lo que hacemos es importante para un propósito específico y sobre todo para determinadas personas. E incluyo a Dios cuando digo para determinadas personas. Porque a veces sentimos de igual manera, hermanos, a veces por el pecado, a veces porque nos dejemos engañar por el enemigo, que ya no le interesamos a Dios, que Dios ya quitó sus ojos de sobre nosotros, siendo que la palabra de Dios dice: sobre ti fijaré mis ojos. Pero a veces se nos olvidan este principio, y pensamos que Dios está tan ocupado en otras cosas o con otras personas que ya no somos importantes para Él. Y esto, como decía hace un momento, es muy triste. Cuando esto sucede, nos podemos llegar a quedar solos, sin rumbo, sin propósito. Hace algunos años, seguramente muchos lo van a recordar, salió al mercado un libro que se llamó Una vida con propósito, escrito por un hombre llamado Rick Warren, aparentemente pastor cristiano. Y este libro, para 2019, que es la estadística que tengo, había vendido ya 32 millones de copias. Imagine usted 32 millones de libros vendidos. Y había sido escrito y traducido a 85 idiomas diferentes, nada más. Una vida con propósito se llama el libro, todavía está por ahí circulando comercialmente. Y este libro lo compraron cristianos y no cristianos. Incluso aquí en México yo recuerdo, no sé si todavía, pero en algún momento se llegó a vender en las tiendas estas del búho, ¿no?, donde venden un poco de todo. Es decir, una librería no cristiana. Y era adquirido por personas no temerosas de Dios. Y a mí me llamó mucho la atención este fenómeno ya hace pues varios años. El libro salió en el 2004 y era bien interesante ver cómo gente que no conocía a Dios lo estaba adquiriendo y lo llevaba a casa. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Será que quieren saber de Dios? Y entendí y entiendo hasta ahora por qué es que la gente, en el caso de este libro, quiso comprarlo. Porque la gente quiere que su vida tenga propósito y tenga sentido.
incluso la gente que no tiene a Cristo. Por ahí hay una caricatura de estas de animalitos, ¿no?, de personajes para niños que de repente tienen un objetivo de criticar a la sociedad, ¿no? Y es un personaje que se levanta en la mañana, hace su rutina de asearse, de prepararse su café y sale en su vehículo, y en cuanto se sube al vehículo y se pone al volante se transforma, ¿no?, en una especie de monstruo, de personaje muy, muy terrible, airado, y se le cierra los carros y se le avienta al otro y se pasa los altos con tal de llegar a su destino, que es su trabajo, en este caso una fábrica, y se baja y tiene su rutina en su fábrica, igual tratando de sobrellevar su relación con los demás compañeros, y al final del día vuelve a subirse a su auto y se vuelve a transformar y llega a su casa pues como energúmeno, y al final, bueno, pues ya se va a dormir y al día siguiente es lo mismo. Y yo creo que muchos de nosotros, a lo mejor no todos, pero tenemos una rutina parecida, en donde siempre es lo mismo, en donde probablemente esta rutina le ha quitado, ¿no?, el sentido a sentirnos útiles, el sentido a sentirnos amados, sentirnos incluso a veces, ¿por qué no decirlo?, reconocidos por el esposo, por la esposa, por los hijos. Les he yo dicho hasta de broma que a veces mejor el perro va a saludar al que llega a casa que la familia, ¿no? Allá la familia está haciendo sus cosas y ni se entera que ya llegó el papá o la mamá o el mismo hijo de familia, y se viven vidas solitarias porque la rutina nos absorbe en esta vorágine de actividades en donde al final el balance es, bueno, ¿y para qué? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo realmente? En el mundo, hermanos, vamos a encontrar un sinfín de reflexiones acerca de este tipo de rutinas. Porque miren, las personas quieren que sus vidas tengan propósito y saber que no están en este mundo por casualidad. Saber esto, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Respondiendo a las preguntas del inicio de este mensaje: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Acaso mi vida tiene sentido? Todas estas preguntas al final tratan de la identidad. ¿Quién soy? Si usted abre su cartera, los varones, o su bolsa, su monedero, las mujeres, seguramente en todos los casos o en la mayoría vamos a encontrar un documento, una tarjeta que se llama tarjeta de identidad, también conocida como INE. En algunos países no es el documento para votar, es simplemente una tarjeta de identidad, y así se llama, documento de identidad, y trae la foto de la persona y sus datos generales: cuándo nació, cuántos años tiene, desde luego, en dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Tarjeta de identidad. ¿Por qué se le llama así? Porque dice quiénes somos, de dónde somos, ¿no? En su INE dice allí su colonia, bueno, algunos no quieren ponerlo, pero cuando menos la identidad federativa, ¿no? Si es de la Ciudad de México o de algún otro estado, eso sí dice en la tarjeta, porque habla de nuestra identidad. Hablando del propósito, del sentido de nuestra vida en este mundo, vamos a encontrar, decía yo, un sinfín de reflexiones acerca de la identidad, resaltando que el hombre, fíjese bien, son enseñanzas y conceptos, ideas humanistas, resaltando que el hombre puede encontrar y definir su identidad en él mismo, y que además él tiene la capacidad de desarrollar su identidad. Por ahí hay una publicidad que está circulando en este momento en los medios de comunicación. A mí me ha tocado oírla en el radio cuando vengo manejando del trabajo o hacia el trabajo,
Y sale mucho este mensaje del gobierno y dice que no consumas drogas, ¿no? Es un mensaje dirigido sobre todo a los jóvenes. Y al final del mensaje dice algo así como: no necesitas las drogas para ser feliz. ¿Cuántos han oído este comercial? Hay varias manos. Dice: no necesitas las drogas para ser feliz. Y luego dice algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Dice: la felicidad que necesitas está en ti, en tu familia, en tus amigos y en la comunidad. Así dice el mensaje. Y se oye muy bonito. Yo creo que la gente dice: pues sí, es cierto, ¿no? Oye, chavo o chava, no te drogues. Mira, busca la felicidad en ti, en tu familia, en tus amigos y en la comunidad. Y yo lanzo la pregunta: ¿es esta aseveración correcta? Definitivamente no necesitamos las drogas. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Ni el alcohol, ni ninguna otra cosa para ser felices, hermanos. Y menos los que estamos en Cristo. El problema es la segunda parte de la frase. ¿Por qué se droga la mayoría de los jóvenes que consume? Pues precisamente porque no ha encontrado él o ella algo que le dé plenitud. Se siente el chavo, se siente la chava o el adulto o a veces hasta el niño vacío o vacía y sin propósito. Y lo peor del caso, hermanos y hermanas, es que muchas veces es la misma familia o los amigos quienes le hacen sentir a esa persona miserable, que no vale nada, que lo que hace no es importante, o que él o ella misma no es importante para nadie. Y como decía, llega la persona a casa y ni quien lo pele, ¿verdad? Ni un: oye, ¿cómo te fue? ¿Qué le dice la mamá o el papá al muchacho que viene llegando? En el mejor de los casos: ahí está la cena en la mesa, o ahí te la dejé en el refrigerador. Ni hola, ni buenas tardes, ni buenas noches, cero. Y ya no digamos un interés genuino por cómo está su hijo, su hija, o su esposo o su esposa. Entonces, esta aseveración de que la felicidad está en ti y en tu familia, ¿será cierta? Pues desde luego que no, porque muchas veces es la misma familia o los mismos amigos quienes hacen a un lado o quienes hacen sentir poco importantes a las personas. Y es allí cuando le cae el 20 al chavo, al joven, a la señorita o al adulto, no importa. Es allí cuando muchos deciden tirar la toalla, decimos, rendirse, dejar de luchar, porque ni en ellos mismos, ni en la familia, ni en los amigos, ni menos en la comunidad, han encontrado algo que los motive a seguir adelante, algo que los impulse para no darse por vencidos, algo que los haga sentirse valorados, valiosos, o algo que les dé sentido a sus vidas. Y por eso se drogan, por eso se dan al alcohol, al vicio, a una vida disipada o en el peor de los casos incluso y ya como medida extrema a decidir terminar con sus propias vidas. Entonces, no está en uno mismo o en la familia o en los amigos o en la comunidad. Esa identidad que necesitamos para sabernos importantes y valiosos, no la vamos a encontrar allí. Muchas personas buscan su identidad en el deporte, haciendo mucho deporte o involucrándose con actividades deportivas, o en el trabajo, en el negocio el que lo tiene, en el novio o en la novia, los que andan en esa edad, en los hijos, ¿no? Los papás que
pues ya tienen sus hijos y buscan su identidad en ellos y los ponen a hacer esto y aquello, y cuando llegan a la edad de la elección de la carrera, pues casi les dicen, pues estudia esto, hijo, porque yo no pude cuando tuve tu edad, pero mira tú sí vas a poder, y quieren verse reflejados en sus hijos, ¿no? En su dinero, en su éxito académico, profesional, laboral o familiar. Y mire, mientras la cosa funcione, podríamos decir que aparentemente esas personas no tienen problemas de identidad. Ayer nos invitaron mi hija y su esposo, a mi esposa y a mí, a un concierto de final de curso de una escuela de música a la que asisten mis nietos, Iker y Julián, y también mi hija y su esposo están yendo a esta escuela de música. Y entonces ayer fue el recital de fin de año. Y por ahí digo, qué padre que los papás apoyemos a los hijos y los abuelitos y todo, ¿no? Pero había una pequeñita que la verdad hizo un buen papel, hizo un buen desempeño, pero bueno, parecía que el papá, no sé, como un ídolo, ¿no? Y eran unos gritos y se subió al escenario, le tomaban fotos casi de 30 centímetros de distancia. Puede rayar en eso que estoy diciendo, ¿no? Que de repente querramos o pensemos que nuestra identidad y nuestro éxito se base en que un hijo sea de tal forma o de tal otra. Y el que se ponga en el camino, cuidado, ¿no? Como los padres que escuchamos en las noticias. ¿Sí escuchó? Algo pasó con su hijo y fueron y amenazaron hasta de muerte a una maestra de la escuela. ¿Qué sucede? Si eso en lo que ha basado la persona su identidad por algún motivo se ve afectado o de plano se derrumba, ¿qué va a pasar con la identidad de la persona? Si la identidad de la persona se basa en su trabajo o en su éxito laboral y llega al día siguiente a trabajar y le dicen, ¿qué crees? Que pasas a recursos humanos y llévate una pluma azul porque te toca baja. ¿Qué va a pasar con su identidad? Si es que su identidad está basada en su trabajo, se va a venir para abajo. Y lo sabemos, lo que pasa muchas veces con esas personas, cuando menos en lo que encuentran un nuevo trabajo. Mire, hay una parábola que muchos conocemos que habla sobre el cimiento sobre el cual debemos edificar nuestra vida. Vamos a Mateo 7, por favor, y vamos a leer de los versículos 24 al 27. Es Jesús hablando y enseñando acerca de esto que estamos diciendo, de esto que estamos aprendiendo. Dice así Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Fíjense bien cómo define a este tipo de persona, prudente, que edificó su casa ¿sobre quién? ¿O sobre qué? Sobre la roca. Y aprendemos en la palabra de Dios que la roca, el cimiento estable, es Cristo Jesús. Y aquí dice que el prudente es el que edifica su vida, su casa, sobre Cristo Jesús. Su identidad, que no dependa del dinero, que no dependa de los logros académicos, sociales, laborales, que no dependa ni siquiera de otras personas. Un día mi hijo estaba enseñando y dijo algo que a mí me cimbró bastante y dijo, a ver muchachos, porque estaba enseñando a los jóvenes, ¿qué podemos esperar de los demás? Y entonces muy poéticamente decían los muchachos, no, pues que nos traten bien, no, pues que nos amen, no, pues que tal o cual, ¿no? Y dice mi hijo, pecado, porque somos pecadores. Y le decía a los chavos, sus papás, muchachos, son pecadores. Por eso es que cuando nuestras expectativas, que a veces son muy altas, no se cumplen, nos venimos para abajo. ¿Qué piensa el esposo recién casado de la esposa? ¿Qué va a hacer qué? Pues que va a ser una
una joyita y que va a ser la vida en rosa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esto no sucede? A la semana de casados, ya se quieren divorciar. No, pues es que yo pensé que, pues pensaste mal, porque lo único que debías esperar era pues que tu esposa, aunque la ames mucho y aunque te ame mucho, pues en algún momento de esa vida ya conyugal juntos iba a fallar, así como tú también. Y ahí entra el perdón, por ejemplo, y todo el concepto y la definición del amor que está en 1 Corintios 3. Todo lo soporta, todo lo cree. ¿No es cierto? Porque en la identidad que Cristo nos da tenemos que aplicar esos principios para que la cosa funcione. Porque si nuestra identidad se basa en que las demás personas son perfectas, pues nos vamos a dar un frentazo, hermanos, con la realidad. Y nuestra identidad, por lo tanto, se va a venir para abajo. Hay empleados que confían en sus jefes solo porque los tratan bien. ¿Qué va a pasar el día que el jefe le pegue un grito? No, pues se va a poner a llorar. Y va a entrar en temor absoluto, me van a correr, ¿no? Dice así el mensaje, la parábola: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué le va a pasar a nuestra identidad cuando esté fundada en Cristo Jesús y no en otras cosas ni en otras personas? No le va a pasar nada cuando vengan los embates difíciles que vamos a recibir en la vida. Porque dice aquí que está fundada nuestra vida, nuestra identidad sobre la roca que es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato en lugar de prudente, ¿se acuerdan? Que edificó su casa sobre la arena. Y edificar la casa sobre la arena equivale precisamente a edificar, a construir, a definir nuestra identidad en cosas o en personas, sea quien sea. Escúcheme bien, sea quien sea. Cuando viene la pareja y dice que se quiere casar, aunque sean cristianos, dice: pastor, ya encontré a mi media mitad. Pues qué equivocado está o equivocada, porque su identidad y su integridad debe ser en Cristo Jesús solamente, no en la pareja. La pareja, dice la Biblia, para el hombre, para el varón es la ayuda idónea. Y qué bonito que para la mujer sea la protección que Dios ha provisto para su vida, el cuidado. Y la Biblia habla fuertemente contra aquellos varones que tratan mal, que maltratan a sus esposas, y les dice que sus oraciones van a tener estorbo, porque están bien definidos los roles. Pero de ninguna manera nos completamos en la persona, en la pareja. ¿Estamos completos en quién? En Cristo Jesús y solo en Él. Y si yo estoy completo en Cristo, voy a poder amar a mi esposa y mi esposa me va a poder amar a mí, como dice la Biblia. Y sigue diciendo la parábola: edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, o sea, el mismo escenario. Soplaron vientos, también se queda sin trabajo, ¿no? Y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? ¿Qué le pasó a la persona? ¿Qué le pasó a la identidad de esa persona? Y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanas, hermanos, de acuerdo a este pasaje, ¿en quién debe estar fundada nuestra vida y nuestra identidad? En Cristo, definitivamente. En el Salmo 28:7, si gustan ir conmigo, por favor, dice Salmo 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Y fíjense lo que dice a continuación: como resultado de la intervención de la presencia de Dios en nuestra vida, por lo que se gozó
mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿En qué está basado el gozo del salmista? En que Dios es su fortaleza, en que Dios es su escudo, en que cuando confió en Él fue ayudado por Dios. En eso se goza el salmista, en eso nos debemos gozar nosotros, y no en las circunstancias, sino en la presencia y en la manifestación de Dios en nuestra vida, hermanos. No en que el hijo saque buenas calificaciones, en eso no se debe basar mi identidad. ¿En qué se debe basar mi gozo? En que Dios estuvo con mi hijo para que le fuera bien. ¿Se fija la diferencia? Siempre reconociendo la participación, la intervención, la presencia de Dios en todo lo que hacemos y en todos los resultados que cosechamos. En Dios y en la manifestación de su presencia en nuestra vida es en lo que nos debemos gozar, porque el hombre falla, ya lo dijimos, el hombre peca, el hombre nos va a fallar, hermanos. Yo creo que Abel nunca se imaginó que su hermano lo iba a matar. Yo creo que Esaú nunca se imaginó que su hermano Jacob lo iba a traicionar. ¿Verdad que no? Sin embargo, ¿qué sucedió? Homicidio y traición. Y rásquele, búsquele en cualquier caso narrado en la Biblia, en la misma historia, cómo el hombre traiciona a su prójimo. El hombre nos va a fallar, hermanos. ¿Qué pasa entonces cuando una persona basa su felicidad y su identidad en su trabajo o en su dinero o en su éxito profesional o laboral, por ejemplo, y alguna de estas cosas se acaba? Pues lo que va a suceder es que esa persona se va a sentir miserable cuando ya no tenga aquello que le daba su identidad, cuando pierda el trabajo, o cuando ya no le vaya quizás tan bien como le iba antes, o cuando su esposa o su esposo se enoje con él, le deje de hablar, o de plano le diga, ¿sabes qué? Contigo no se puede vivir, y se vaya. O cuando uno de los hijos decida cortar con él o con ella, mamá o papá, no importa, y le diga, ya no te aguanto y ya me voy. O el que basa su identidad y su felicidad en su pareja o en sus hijos, y por algún motivo la reacción con cualquiera de ellos se ve afectada. O porque los hijos simplemente, decíamos al principio, crecen y salen de casa. ¿Qué va a pasar con la felicidad y con la identidad de esa persona? Vayamos por favor al libro de Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y ponga atención en lo que viene a continuación, por favor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hizo Jesús después de entender esto? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A Pedro le dijo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, le dice. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué le responde Simón? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y le pregunto a usted, ¿por qué lavó Jesús los pies a sus discípulos sin sentirse menos que sus discípulos o que se estaba rebajando a una actividad humillante? Porque como bien lo dijo al final, el siervo no es mayor que su señor. ¿Por qué le lavó los pies Jesús a los discípulos? Los pies que estaban bien sucios. Era una tarea dejada al criado de la casa. Por eso Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo crees? Yo creo que hasta le olían mal, ¿verdad? Le dio pena. Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque sabía quién era. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es decir, sabía la autoridad que tenía y que había salido de Dios, sabía de dónde venía y a Dios iba, sabía para dónde iba. O sea, esto es lo único que necesitamos saber, hermanos. Por eso Jesús dice, sabiendo esto, se ciñó, tomó los elementos necesarios y se puso a lavarle los pies a los discípulos para darles esta lección sobre la identidad. En Cristo sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Amén. En 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, fíjese lo que dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Identidad. Sabemos de dónde venimos. Dice aquí que hemos nacido de Dios. Y eso nos lleva, por lo tanto, a conocer a Dios. Identidad. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire, la identidad en Cristo. Y que usted le diga a una persona: soy hijo de Dios y mi identidad está en Cristo, y no necesito una bebida alcohólica, y no necesito drogarme, y no necesito adulterar ni hacer cualquiera de estas cosas. A la gente no le cae el 20 y no nos entiende. ¿Por qué dice aquí la Biblia que no nos entiende? Porque no ha conocido al Padre. Pero nosotros que sí conocemos a Dios, dice que somos llamados hijos de Dios. Tenemos identidad en Cristo. Romanos 8:16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos da esa identidad y esa convicción de quiénes somos. No somos extranjeros para Dios. Dice la palabra que nos llama hijos y nos llama amigos. Y sigue diciendo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos terminando Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, qué bonito, qué hermoso este pasaje, el Espíritu con E mayúscula de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El hijo sabe quién es su papá, porque se sabe hijo o no. Miren, mis nietos nos quieren un montón, a mi esposa y a mí, gloria al Señor. Y ayer que andábamos con ellos, de repente sus papás nos encargaron a los niños mientras se iban a preparar, porque iban a tener una participación musical. Y entonces nos pusimos a jugar con los niños y estaba el más chiquito, Julián, y lo cargué
y estábamos muy contentos y de repente como que le cae el 20 de que no veía a su mamá y me dice, ¿y mi mamá? Le digo, se fue a preparar, quiero ir con mi mamá, me dice. Y le encanta estar con nosotros, pero mire, el hijo sabe quién es su papá y quién es su mamá. Y ante cualquier situación en donde nuestra identidad pueda verse allí medio golpeada, medio atropellada, mire hermano, en Cristo Jesús sabemos quién es nuestro Padre y sabemos quién es Él. Amén. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Y luego define parte de la identidad, debemos saber cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y luego dice algo padrísimo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ha dado por su Espíritu Santo una identidad inquebrantable, hermanos, divina, como hijos y herederos suyos. Y como tales tenemos tareas y responsabilidades, más allá de las circunstancias, más allá de los entornos en los que nos desenvolvamos en las diferentes etapas de nuestra vida. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra identidad, nuestra ciudadanía no está en este mundo, hermanos, allí lo dice, está en los cielos. En Cristo sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No pertenecemos a este mundo, solo vamos de paso. Por lo tanto, yo te invito, hermano, hermana, que no definas tu identidad en este mundo, ni en las cosas que hay en el mundo. Tu identidad está en Cristo, en que eres hijo de Dios, hija de Dios a través de Él, y que en Él tienes un propósito y una tarea que realizar. Tienes metas que alcanzar para gloria de Dios y para alabanza de su nombre. Y en Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En Dios, hermana y hermano, regocíjate. En Dios resplandece porque su luz, como dice este pasaje, ha nacido sobre ti. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Padre Celestial, porque en esta enseñanza nos dices quiénes somos. Nos enseñas que somos tus hijos y tus hijas, y que en esa identidad tenemos propósito, Señor. Dice tu palabra que tú has preparado las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Ya hay tareas muy específicas que debemos realizar como hijos tuyos, hijas tuyas. Señor, que no nos desviemos para ningún lado buscando la identidad en otras cosas o en otras personas, porque las personas fallan, Señor, aunque nos amen mucho y aunque las amemos mucho. Nuestra identidad, por lo tanto, debe estar cimentada en ti, oh Dios, a través de Jesucristo. Sabernos hijos tuyos, sabernos valiosos y amados por ti, porque tú diste a tu Hijo Jesús por nosotros. Qué gran precio se pagó por nosotros, Señor. Qué valiosos somos para ti, oh Dios. Señor, que no basemos nuestra identidad en las cosas del mundo, por muy brillantes que parezcan ser, Señor. Que tu luz sea la que resplandezca en nosotros. Señor, levántanos, que resplandezcamos como luminares en este mundo que está perdido, para dar testimonio de tu poder y de que en ti hay identidad y de que en ti hay rumbo y sentido de la vida, Señor. Y no en las drogas, y no en las personas, y no en las riquezas, y no en las posiciones sociales, y no en los bienes materiales, solamente en ti, Señor. Gracias por esta enseñanza, por tu palabra y porque tú nos hablas con claridad a nuestros corazones. Transfórmanos, Señor. Hermano, hermana, si tú hasta hoy habías basado tu identidad en cosas o en personas y no en Cristo, y hoy quieres cambiar el rumbo de tu vida y decirle, Señor, yo quiero que mi identidad esté basada en ti, levanta tu mano ahí en tu lugar.
Dile: Señor, yo renuncio a todas esas cosas por las que he luchado para construir una identidad. Renuncio a ellas en el nombre de Jesús y me doy cuenta y reconozco que esas cosas y esas personas jamás me van a dar la identidad que tú me das a través de Cristo. Gracias, Dios, porque hoy soy una nueva criatura, soy diferente, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Ayúdame a seguir tus pasos, ayúdame a hacer tu voluntad, a cumplir tu tarea, porque en esto tendré gozo cada día que yo me levante y cada día que yo me vaya a descansar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios les bendice. Gracias a Dios por el mensaje de esta hora. Le vamos a pedir a los jóvenes y adolescentes que pasen por favor al piso de arriba, a mi izquierda, donde van a tener una reunión con el pastor David. Por favor, de una vez pasen, los jóvenes y adolescentes. Voy a pedirle a mi esposa Judith para que dirija los testimonios.